Amado Dios, queremos glorificar y exaltar tu nombre en el día de hoy, disponiendo, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana, Rey Celestial. Queremos pedir que por medio de tu Santo Espíritu seas tú abriendo nuestro entendimiento, anclando nuestras vidas a tus verdades y que podamos seguir disfrutando, Señor, de las hermosas promesas que existen, Señor, cuando vivimos como para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hoy es Acción de Gracias, hoy vamos a hacer un mensajito diferente, ¿verdad? Saliendo un poquito del contexto de Mateo. Y hoy vamos a estar en Tercera de Juan, ¿verdad? Tercera de Juan es una carta muy corta. Y vamos a estar viendo los versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor. El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y estas son las palabras, mi amada familia, entonces en el día de hoy que vemos que son registradas por medio de la pluma de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Y en el día de hoy podríamos estar hablando lo que se llama en el día de hoy, digo yo, una de las promesas de cumpleaños más conocidas dentro de los círculos cristianos en la actualidad. Son unas lindas palabras y se usan muy frecuentemente, pero se desconoce su verdadero significado. Y yo no sé cuántas veces tú has enviado o has recibido en un cumpleaños este versículo. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como que prospera tu alma y que tengas buena salud. Sí, lo vemos en dibujitos, lo mandamos en esquelas, lo recibimos y muchas veces, pues sí, son palabras que se pueden usar, ¿verdad?, en el día de hoy, pero tristemente muchas personas desconocen el verdadero significado y el peso para poder realmente entender esta promesa del Señor. Y para hablar de este pasaje quisiera que viéramos un contexto general de los escritos de Juan, ¿verdad? Juan dice el anciano, no dice un anciano o cualquier anciano, dice el anciano. O sea, en otras palabras, era una persona que tenía ya cierto tipo de título, podríamos decir, de autoridad, entre comillas, dentro de ese círculo de cristianos. Se le veía con respeto y él se presentaba a sí mismo como ¿quién? El anciano, muy posiblemente el último de los apóstoles, porque ya todos habían muerto, ¿verdad? A Pablo ya había muerto en Roma, Pedro ya tal vez había muerto, el resto de los apóstoles estaban pasando persecución y él dice, yo soy el anciano, el último que queda. Y estas palabras entonces son demasiado importantes porque podríamos decir, son las últimas palabras del último apóstol que estuvo escribiendo, ¿verdad? De su puño y con su pluma. Y este anciano, Juan, entonces le está escribiendo a varias iglesias que están en el área de Éfeso, ¿verdad? Juan estaba en Éfeso y alrededor de Éfeso habían, podríamos decir, iglesias o personas que se reunían en casitas alrededor de Éfeso y Juan ministraba a estas personas. Juan les compartía la verdad, Juan les compartía el evangelio a estas personas que se reunían en diferentes lugares, ¿verdad? Pero estaban pasando situaciones muy difíciles y más específicamente hablando, la situación difícil que ellos estaban pasando era que muchos habían decidido salir de la iglesia. La situación difícil que ellos estaban pasando es que muchas personas estaban renunciando a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, como también él lo escribió en Primera y Segunda de Juan. Y eso empezó a crear cierto tipo como de hostilidad. Empezó a crear cierto tipo de rechazo en contra de las personas que permanecieron fieles a la fe y seguían siendo parte de la iglesia. Y por eso Juan escribe Segunda y Tercera de Juan, enfocándose específicamente en ese problema. Juan está hablando de los falsos maestros, de los engañadores, y él les dice a estas personas, ustedes no deberían ofrecerle ningún tipo de apoyo, porque si les apoyan van a seguir esparciendo las mentiras, y eso no es bueno para la iglesia. A lo que sí estamos llamados a hacer, según Juan en este capítulo, es recibir. Y podríamos decir que el resumen de toda esta carta es una exhortación a la hospitalidad a otros cristianos. Pero vamos a ver qué tenemos que tener nosotros para poder ejercer, ¿verdad?, ese llamado de ser hospitalarios con otros cristianos.
Pero Juan entonces les dice, ustedes están llamados a recibir y ser hospitalarios con los misioneros de esa época, por decirlo así, con personas, dice que aún siendo extraños, en el versículo 4 y 5, dice, aún siendo extraños, recíbanlos porque ellos están compartiendo la verdad del evangelio y la están llevando a otros lugares. Ellos no están yendo a sus casas a quedarse a vivir ahí, ellos están de pasada. ¿Por qué? Porque tienen una misión que es que el nombre de Cristo, la verdad del Señor sea proclamada en muchos lugares. Y cuando pasan por Éfeso, Juan les dice, por favor, acójanlos, recíbanlos, porque necesitan de ustedes. Y Juan entonces le está escribiendo a estas personas de Éfeso. Y para eso es importante que podamos pensar y entender por qué es importante Éfeso. O sea, porque Juan estaba escribiendo específicamente estas palabras a esta comunidad que estaba ahí alrededor. Y lo que pasa es que en ese lugar había una época en donde se vivía tanta corrupción, ¿verdad? Que estaba destruyendo la vida de las personas. Era un lugar donde se practicaba la idolatría, más específicamente a una diosa griega que se llamaba la diosa Diana. Era un lugar donde se practicaba el ocultismo, era un lugar donde se practicaba la magia, la hechicería. ¿Y quién es la primera persona que va a Éfeso a proclamar la verdad del evangelio en Cristo? Pablo. ¿Sí se acuerdan que Pablo va a predicar el evangelio y dice que hay por allá un anfiteatro gigante y él se para en la mitad a proclamarles la verdad? A decirles lo que ustedes están haciendo es idolatría, lo que ustedes están haciendo no está bien ante los ojos de Dios. Y dice que cuando Pablo les proclama el evangelio a estas personas, muchos de ellos se arrepienten y llegan a los pies de Cristo. Y tanta fue la convicción de estas personas, dicen Hechos 19, que muchos fueron a este mismo lugar a quemar todas las cosas que ellos usaban para la hechicería. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ese documental que les compartimos en el chat. Y a mí me impactaba cómo ver, por ejemplo, estas personas, después de escuchar el evangelio, decían, ya estos son ídolos, estos no me oyen, estos no huelen, estos no sienten, no se compadecen de mí. Y públicamente sacaban todos esos ídolos enfrente de su casa y los quemaban y decían, ahora yo vivo como para Cristo, Él es mi Salvador. Ahora Dios, el único Dios es al que yo adoro. Y es más o menos lo que estaba pasando en Éfeso en este momento. Pablo predica el evangelio, ¿verdad? Muchas personas se arrepienten, se empieza a fundar, por decirlo así, un pequeño ministerio. Las personas queman todo esto, pero algo empieza a pasar y es división. Hay otras personas que no se arrepintieron y se empiezan a molestar. Y sacan a Pablo casi a piedra y a palo. Y decir, pero ¿por qué dices esas cosas aquí? Ahora nos estás quitando el negocio, les decían a Pablo. Se molestaban porque ahora ellos no tenían que venderle a las personas. Ya la gente no quería comprar sus figuritas y sus estatuas de madera y de piedra y de bronce. Y se molestaron y entonces, bueno, uno diría, gracias al Señor, alguien predicó el evangelio y la verdad llegó a este lugar. Y uno diría, bueno, ya está Hechos 19. Yo supongo que el resto de la historia de la iglesia de Éfeso es que todo bien. Ya ellos escucharon el mensaje y se supone que entonces como iglesia deben crecer. Y es curioso cómo ahora en la Biblia hay otra epístola específicamente ¿para quién? Para la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo se llama esa carta? La epístola a los Efesios. Y esa carta habla sobre la unidad del cuerpo de Cristo, habla sobre los dones espirituales, habla del cuidado que deberían tener ante todos los ataques del enemigo y el mundo que los estaba rodeando. Pero vemos que con el pasar del tiempo se siguen presentando situaciones en esta iglesia. Y más específicamente hablando, estamos viendo ahora una división más y más certera. Ya no había división a raíz de la idolatría y la hechicería. Sí, ya no había división porque es que unos ya no querían comprar esas figuritas y eso. Ya la división ahora tenía una raíz incluso más profunda y era la mentira, a raíz de no conocer el evangelio. Y no es casualidad, y no es que Juan no tuviera más palabras en su lenguaje, ¿verdad? Porque uno diría, pero ¿por qué no usa otras palabras? Pero no es casualidad que Juan repitiera tanto la palabra verdad en ese saludo que le hace a Gayo en esta carta tercera de Juan. Y uno lo lee, ¿verdad? Y uno dice, wow, Señor, o sea, ¿cuántas veces Juan tiene que repetir la palabra verdad para que esta gente se dé cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Porque es tan importante. O sea, dice, el anciano Gayo, el amado, a quien amo ¿en qué? En la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en qué. En la verdad, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, en un saludo tan cortico, ¿por qué repite tanto esta palabra Juan? Y no solamente es en la tercera carta que él escribió, en primera y segunda de Juan también habla mucho sobre la verdad. El evangelio, según Juan, también está centrado en la verdad y en el amor. Y es que la verdad, mi querida familia, muestra esa directa conexión que tiene con el amor. Y no estamos hablando de la relación que tenemos los unos con los otros como personas de la iglesia. Claro que la verdad y el amor fortalecen nuestros lazos de unidad, pero también está hablando de esa conexión entre la verdad y el amor por Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y curiosamente entonces, no solamente Pablo fue a predicar a Éfeso, no solamente Juan le está escribiendo a esta comunidad que está alrededor de Éfeso. ¿Sí se acuerdan quién más estuvo por allá? Porque uno dice, pues estuvo Pablo y les compartió, pero después se tuvo que ir. Después, pues bueno, estuvo Juan compartiéndoles y escribiéndoles, pero no sabemos realmente qué pasó con ellos. Y otra persona que también llega a este lugar se llama Timoteo. ¿Sí se acuerdan de Timoteo? El hijo espiritual, ¿de quién? De Pablo. También entonces Timoteo es enviado a Éfeso para hacer frente a las mentiras que se están esparciendo y dividiendo las iglesias. Entonces podemos ver que había una genuina preocupación, había una gran preocupación de los apóstoles de decir, hay mentiras que se están metiendo en la iglesia, hay falsas doctrinas que están generando división. Y cuando estamos hablando de mentiras, no estamos hablando de lo que uno está compartiendo con una persona y dice, no le voy a decir la verdad. O sea, más específicamente hablando, nos referimos a la mentira de la falsa doctrina, cualquier cosa que no está alineada con la palabra de Dios, cualquier cosa que no está alineada con el evangelio de que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y Timoteo entonces es enviado a Éfeso para hacer frente a todas esas mentiras que se están esparciendo y dividiendo a la iglesia. Hacerle frente a las falsas doctrinas que no solamente están dividiendo a la iglesia, sino que también, ¿sabe qué está pasando? Están destruyendo de adentro hacia afuera a los muy pocos que están dentro de ese ministerio. Y es la triste realidad que se viven en muchas iglesias en el día de hoy. ¿Cuántas personas tú ves, por ejemplo, en el día de hoy aquí reunidas y uno dice, bueno, están perseverando en la fe, están perseverando en la verdad, están perseverando en el conocimiento? Y tal vez poco a poco uno dice, ya no están volviendo, ya nunca más volvieron, ya yo no sé dónde están. Y uno dice, es muy posible que han estado poniendo sus ojos y sus oídos en falsas doctrinas que se alejan de la verdad bíblica. Era lo que estaba pasando en esa época. Y era tanta la preocupación de los apóstoles, era tanta la preocupación de Pablo que tuvo que mandar a Timoteo, era tanta la preocupación de Timoteo que él se esforzó al máximo a dar el mensaje de verdad a pesar de todo el rechazo en este lugar para que ellos pudieran poner sus ojos en lo que era cierto. Era tanta la preocupación por Juan que tuvo que escribirles 3 cartas para que ellos entendieran, ¿verdad?, que esas mentiras, si no los dividía como iglesia, los iba a destruir espiritualmente hablando. Y por eso entonces en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas en lugar de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y el versículo 15 dice, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo le dice a Timoteo, ve allá donde se están esparciendo todas esas mentiras y diles esto, y díselos una y otra vez, palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y sabemos que Timoteo fue, sí, ¿verdad? Timoteo fue a Éfeso y se enfrentó con muchos problemas en este lugar. Y uno de ellos, ¿sabe cuál era?
Esa gente no quería que Timoteo estuviera ahí, no lo querían recibir. No es casualidad entonces que por allá en Juan él les está escribiendo: sean hospitalarios con los que no conocen, pero son cristianos. Sean hospitalarios con los extraños que vienen proclamando la verdad. Pero en ese caso, ellos no querían ser hospitalarios con Timoteo. En ese caso, ellos estaban considerándose como dueños de la iglesia. Yo me imagino a este joven Timoteo llegar allá con su Biblia en mano y decir: bueno, pues ¿dónde va a predicar? ¿Y dónde me va a quedar? Y todo el mundo: no, aquí no, aquí no, y aquí no. Y a propósito, Timoteo, nosotros antes de que tú llegaras ya éramos dueños de esta iglesia. Y a propósito, tú no vas a durar mucho tiempo aquí. Cuando te vayas, vamos a seguir siendo dueños de esta iglesia. Ya han pasado varios y nosotros seguimos aquí. Esta era nuestra iglesia antes de que tú llegaras y seguirá siendo nuestra iglesia después de que tú te vayas. Ya la verdad, mi querida familia, había sido contaminada con otras doctrinas y con otras ideas. Y por eso Pablo le dice y lo anima. En otras palabras, él como que le da ánimos a Timoteo y le dice: mi hermano, hijo mío, por favor, no te desesperes, no te frustres. Yo entiendo tu dolor, yo entiendo el rechazo que estás experimentando por esta iglesia, pero haz algo. Y dice: mientras llego, porque Pablo también quería ir a hablar con esta gente, pero dice: mientras llego, él le dice: proclama la verdad, proclama el evangelio. En otras palabras, le dijo a Timoteo: ve al púlpito y no te alejes de ese lugar y solamente predica una cosa, que era que palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Predica el evangelio en tu hogar. Predica el evangelio en tu familia, en tu trabajo, en todo lugar, a pesar del rechazo, a pesar de todo lo que se pueda manifestar a tu alrededor, porque esa es la única defensa ante las mentiras que el mundo quiere meterte en la cabeza y en el corazón. Era lo que estaba pasando en Éfeso. Era la preocupación de Pablo, de Juan y de Timoteo. ¿Y qué hacían todos ellos? Cristo, Cristo y Cristo y solamente Cristo. Pablo le decía a Timoteo: no te enredes con las cosas del mundo. En otras palabras, no te enredes con programas, no te enredes con estrategias, no te enredes con maneras de encontrar la solución a todos esos problemas. Solamente haz una cosa y es: predica el evangelio. En otras palabras, proclama la verdad. Y por eso Juan le seguía escribiendo a este grupo de personas: la verdad necesita estar en sus vidas. Desafortunadamente, Pablo no llegó a Éfeso. Pablo murió en Roma y no pudo llegar a esa iglesia que quería ir a ver y apoyar a Timoteo. No sabemos qué pasó con Timoteo, no sabemos cuánto tiempo estuvo él allá. Y por los escritos de Juan sabemos que ahora esa iglesia todavía estaba pasando por conflictos a causa de no permanecer en la verdad y en el amor. Porque qué necesidad tenía él de advertirles y enviarles estas cartas: tengan cuidado, tengan cuidado. Aún Juan decía: quiero verlos cara a cara. Segunda de Juan termina con esas palabras de Juan: yo quiero ir a verlos cara a cara. Tercera de Juan termina con: quiero ir a verlos cara a cara. Mándale saludos, dice ahí, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. O sea, Juan también tenía un anhelo genuino de estar allá presente, pero por diferentes razones no pudo llegar. Y no sabemos si realmente llegó porque después tuvo que ser exiliado a la isla de Patmos. O sea que no sabemos qué pasó con esta iglesia desde el punto de vista de que ninguno de estos pudo llegar a, ¿verdad?, a hablar cara a cara. Lo que sí sabemos es que ellos estaban constantemente advirtiéndoles y decirles: aférrense a la verdad, escuchen la verdad, proclamen la verdad. Es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Muy posiblemente entonces Juan no pudo ir, al igual que Pablo tampoco pudo ir. Lo que sí sabemos, mi querida familia, es que aún teniendo a Pablo, aún teniendo a Timoteo, aún teniendo a Juan, o sea, grandes pilares de la iglesia primitiva, no por decir que ellos eran mejor que nosotros, pero eran pilares, ¿verdad? Eran personas de autoridad, de conocimiento, de fe. Eran personas que uno decía: ¿cómo es que le dicen? Los del Salón de la Fama, por decirlo así. Pero entonces uno dice: aún teniendo estos pilares de la fe como Pablo, Timoteo y Juan para proclamarle la verdad, aún así muchos terminaron desviándose. ¿Cómo podemos saber esto?
Bueno, en Apocalipsis muy claramente se nos habla otra vez de la iglesia de Éfeso. O sea que no solamente es en Hechos cuando va Pablo a hablarle a ellos, no solamente es por medio de la vida de Timoteo que vemos qué está pasando en esa iglesia, no es solamente por las cartas de Juan que vemos que todavía hay problemas de división en esa iglesia. Ahora en Apocalipsis también vemos muy claramente que en esta iglesia habían cosas que no estaban bien. Y hay una frase que se repite y yo creo que es una de las frases que muchas personas, un versículo que muchas personas conocen de Apocalipsis. Y precisamente va dirigido a la iglesia de Éfeso. Algo tengo contra ti y es que has dejado tu primer amor. Por falta del conocimiento de la verdad, ya no había amor por Cristo, del cual se estaba predicando. Y yo no sé si tú amas a Cristo por lo que tal vez sientas emocionalmente cuando la gente ora, o amas a Cristo porque lo conoces, sabes quién es Él y lo que hizo por medio de su palabra, que es la verdad. Y yo no sé si todo esto que hemos estado hablando hasta ahora te lleve a empezar a conectar todas estas ideas y la gran importancia que tiene la verdad para la vida de todo cristiano. No sé si estás empezando a entender por qué este saludo que Juan le hace a Gayo, su hijo, en la fe, tiene tanto peso. O sea, Gayo era un hombre que amaba la verdad. Y Juan le dice que esperaba que así como él estaba tan fuerte espiritualmente, que su cuerpo y su salud también estuvieran, ¿qué? Fuertes. Anhelo que así como prospera tu alma, así también tu salud y tus fuerzas prosperen. La pregunta es, ¿por qué Juan no solamente le dijo, Gayo, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien de salud? Yo no sé, en nuestros días, especialmente en la cultura hispana, eso es lo que se habla, ¿no? En los cumpleaños, no, yo te deseo salud y vida. Y muchas personas dicen, desde que yo tenga salud y vida, ya todo lo demás no importa. Sí, es la realidad de muchos en el día de hoy. Y bueno, a propósito, no es que Gayo estuviera cumpliendo años para que Juan le escribiera esta carta, ¿no? Porque uno usa este pasaje para decir feliz cumpleaños a alguien. Pero Gayo no estaba cumpliendo años, Gayo estaba pasando por una situación complicada en la iglesia y por eso Juan le escribe. Y no solamente le dice, Gayo, espero que tengas salud. Le dice más bien, yo espero que tu alma esté prosperando. En otras palabras, no estamos hablando de esa prosperidad económica, no estamos hablando de la prosperidad, ¿verdad?, de todo lo material. Él está hablando, espero que estés creciendo y madurando espiritualmente. Eso es prosperar en el alma. Prosperar en el alma es crecer espiritualmente y así Juan entonces le dice, así como tú estás creciendo y madurando espiritualmente hablando, ruego que tu cuerpo, ¿verdad?, tenga fuerzas nuevamente y ruego que tengas salud. ¿Y por qué entonces Juan dice esto? ¿Cuántos años tendría Juan en ese momento? Bueno, los cálculos dicen que estaban por encima de los 90 años. O sea, imagínense que ya estaba a una alta edad. Y él decía, yo ya casi parto a la presencia del Señor, ya todos los demás han partido, yo creo que sigo yo. Y le está escribiendo a Gayo y le dice, Gayo, mira, tú estás también en este camino y ya estás viejito, ya se está mostrando en tu salud. Pero mientras estás aquí en la tierra, proclama esa verdad y ese amor que tú has recibido en Cristo a esta comunidad, mientras puedo ir a verlos cara a cara. Gayo, le pido a Dios que tengas fuerzas, le pido a Dios que tengas salud, no para que vayas a pasear, no para que vayas a comer, no para que vayas a hacer cualquier otra cosa. Le pido a Dios que te dé fuerzas y te dé salud para que puedas ir a proclamar el evangelio. Le pido a Dios que tengas fuerza y tengas salud para que puedas seguir proclamando la verdad en medio de tantas mentiras que se están regando alrededor de Éfeso para que las personas no se pierdan. Y eso nos empieza a ayudar a entender cada vez más ese mensaje que recibimos cuando cumplimos años o lo enviamos. Gracias, Señor, porque así como prospera mi alma, ruego tener salud y vida para seguir, ¿qué? Proclamando la verdad de que Cristo es mi Salvador. Gayo entonces estaba muy enfermo, posiblemente muy enfermo, y por eso Juan rogaba por fuerzas físicas. Aunque él sabía que lo más importante, ¿sabe qué era? El alma, la fortaleza de su alma. Él sabía que la prosperidad de la verdad en su alma era más importante. En otras palabras, Juan sabía que la madurez espiritual era más importante, pero tampoco puso a un lado
la parte física. Él confiaba que Dios podía hacer una obra en la salud de Gallo. Y en estas palabras vemos que Juan lo que estaba haciendo, ¿verdad? En ese momento también es que no solamente estaba haciendo un saludo para Gallo, sino que estaba atacando falsas doctrinas que se presentaban en ese lugar. Yo no sé si ustedes en el día de hoy como que toman muy como, eso tiene un nombre, como que, pues chévere, tengo cualquier cantidad de papel y puedo escribir y desperdiciar papel y tiempo rayando, mandando mensajes, lo que sea. En esa época era un lujo y un privilegio poder tener al menos un pergamino para poder escribir algo. Y yo me imagino a Juan, aún con sus pocas fuerzas, aún a su avanzada edad, aún teniendo tal vez solamente ese pequeño pergamino y decir, ¿cómo puedo hacer para poner la mayor cantidad de verdad y presentar, ¿verdad?, el centro del evangelio por medio de estas palabras, mientras saludo a mis hijos en la fe, mientras los amonesto y los fortalezco por medio de la palabra, mientras hago que estas palabras también sean una defensa ante todo lo que los está atacando? ¿Cómo puedo hacer? Y esto nos muestra entonces que ese saludo que Juan le da a Gallo y ese saludo que leemos en el día de hoy tiene un impacto también en nuestras vidas, ¿verdad? Porque son verdades bíblicas que tienen mucha, pero mucha profundidad. Y Juan entonces le escribe, espero que prospere tu cuerpo, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Y eso era una manera más, no solamente para animar a Gallo, sino para atacar la falsa doctrina que aparecía en ese momento que se llamaba el gnosticismo. Ya no era la idolatría a los dioses grecorromanos. Ya el problema en Éfeso no era la idolatría a las figuritas. Ya el problema en Éfeso no era la idolatría a piedras y otras cosas que habían antes. Y muchos piensan que porque ya yo dejé a un lado ese estilo de vida, entonces ya yo estoy bien. Pero vemos que por medio de la historia de la iglesia de Éfeso y lo que Juan está escribiendo, dice, es que hay muchos más ataques en la vida del creyente. Y ahora entonces había aparecido esta falsa enseñanza llamada el gnosticismo, que se puede considerar como la primera herejía del cristianismo. Aparece esta enseñanza que hasta el día de hoy le sigue dando pie a tantas otras cosas que desvían a las personas del evangelio en el día de hoy. Y en otro momento haremos un estudio, ¿verdad?, de lo que son las religiones y todo lo que es el culto y todo lo que viene de otros lugares para ver tantas cosas que hay en el mundo. Pero en pocas palabras, el gnosticismo dice que la salvación es por medio de la sabiduría. Ya se suponía que los cristianos de esa época deberían tener aferrado en su corazón que la salvación es ¿por qué? Por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y viene el gnosticismo a decir, no, la salvación solamente se obtiene por medio de la sabiduría, es por medio del conocimiento superior, es por medio del conocimiento en principios ya sean filosóficos o ya sean principios místicos. Y aún, uno diría, como si eso fuera poco, dicen que para ellos lo más importante es el espíritu y el cuerpo es la cárcel del espíritu. Entonces ellos dicen que todo, absolutamente todo lo que hace el cuerpo y todo lo que es creado, es decir, todo lo que es materia es malo. Lo único bueno es el espíritu y todo lo demás que es materia es malo. Y esa era la mentira que se estaba metiendo en Éfeso en ese momento. Y estaba llevando a muchas personas a no manifestar su fe en Jesús de manera pública. Porque decían, sí, bueno, yo conozco a Jesús, yo conozco la verdad. Pero como ahora me dicen que mi cuerpo es malo y ahora me dicen que todo lo que es materia es malo, entonces ¿qué hago yo? Me recuesto en mi sofá cristiano y ya, solamente yo me pongo a recibir la verdad y a recibir la verdad. Y Juan por eso los amonesta. Y no solamente por medio de este saludo le dice a Gallo, sí, mira, yo entiendo que el espíritu es importante, pero no podemos dejar a un lado el cuerpo. Dios también te lo dio y tú también necesitas esa salud y esa fortaleza. Necesitan, les decía a ellos también, ser hospitalarios, es decir, manifiesten de manera pública en lo material a todos aquellos que proclaman la verdad. O sea, era un ataque directo al gnosticismo, pero también era una amonestación a los cristianos de la época a vivir conforme a la verdad que habían recibido. Y es increíble cómo muchas personas en esa época
entonces dejaban de manifestar su fe de manera pública y ya no mostraban, por decirlo así, actos de amor con otras personas. Porque decían, pues si el cuerpo no importa, entonces ¿para qué les doy comida? Si el cuerpo no importa, entonces ¿para qué les doy dónde dormir? Si el cuerpo no importa, entonces ¿para qué les voy a ayudar? Y poco a poco entonces vemos que es lo mismo que pasa en el día de hoy. Y se vuelven todos místicos y todos súper espirituales, ¿no? Muchas personas en el día de hoy. Y dicen, no, yo conozco la verdad y yo conozco a Jesús y sí, pobrecito lo que estás pasando. Voy a orar por ti. ¿Y dónde están tus obras que manifiestan la fe en Cristo? No que esas obras te vayan a salvar porque ya tú fuiste salvo. Ahora la pregunta es, ¿y ahora que soy salvo, cómo se va a ver mi vida? Y ahora que soy salvo, ¿cómo voy a manifestar mi amor a las otras personas? No que por medio de mis obras voy a ser salvo, sino cómo voy a actuar ahora que soy salvo. Y Juan entonces escribe esta carta hablando de esa manera, e incluso en el día de hoy vemos esa realidad. Personas que solamente se quedan súper espirituales. Yo me conozco la Biblia al derecho y al revés. Yo hago mis devocionales, yo tengo todo el conocimiento. Y aparece por ahí otro hermano en la fe que está pasando por penurias y aún teniendo los medios para ayudarle, ¿qué hacen? Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Mira, sigue orando, sigue fortaleciendo tu espíritu. Y uno dice, pero ¿por qué estás poniendo a un lado la necesidad de la otra persona? Y es increíble cómo muchos en el día de hoy se han desviado de la verdad bíblica por eso mismo. O sea, vemos que hay raíces de gnosticismo todavía en el día de hoy en muchas personas. Otra práctica era que ellos justificaban cualquier cosa inmoral, porque como decían, como el cuerpo es malo, como el cuerpo está condenado, entonces pues no importa lo que yo haga. Y se iban a hacer cualquier tipo de carnavales y ¿cómo es que se llaman? Vivían carnavalizados, porque como el cuerpo no importa y lo que importa es que mi espíritu esté bien, entonces pues sí, yo sigo fortaleciendo mi espíritu, pero físicamente yo voy y hago lo que yo quiera, eso no pasa nada. Y qué triste realidad y qué triste ver a muchas personas vivir de esa manera. Sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo conozco al Señor, y salen, ¿verdad?, el resto de sus días. Y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pisoteando la gracia del Señor. Y por eso entonces Juan escribe una vez más a esta iglesia de Éfeso, y más específicamente es una carta tan, pero tan personal, que se la escribe directamente a Gayo en esta ocasión. Tal vez uno de los poquitos que quedaban en esa iglesia para motivarlo a perseverar en la fe. Mira, Gayo, todos los que se han desviado con estas mentiras. Mira, Gayo, todos los que han terminado ahí perdidos. Tú eres uno de los pocos que ha perseverado en la verdad y en el amor. Sigo pidiéndole al Señor que te dé fuerzas, que te dé salud, para que puedas seguir manifestando la obra de Cristo por medio de tus palabras y tus acciones. Y con ese corto saludo entonces que hace Juan, le hace un ataque directo a estas mentiras que se están esparciendo en ese momento, como diciéndole a Gayo y a todo aquel que lea esas palabras, claro que sí, el espíritu es importante que prospere, ¿o no? Es importante que tú madures espiritualmente, pero tampoco podemos dejar a un lado el cuerpo. El cuerpo fue creado por Dios. Y con ese cuerpo que tenemos, que antes hacía lo malo, ahora en Cristo manifestamos nuestra fe por medio de la obediencia y el amor. O sea, el cuerpo y todo lo creado no es que sea malo y corrupto de lo peor de lo peor. Claro, hay una tendencia a pecar. Hay una tendencia en el ser humano para hacer lo que no le agrada a Dios. Pero no podemos decir que toda la creación es mala. O sea, la Biblia nos dice, ¿verdad?, a lo largo de todos los salmos, dice el firmamento proclama, ¿verdad?, alaba a su creador. Romanos nos dice que el que nadie ha escuchado de Dios, dice, la sola creación da testimonio de que Él existe. Es decir, si a ti nadie nunca te ha hablado de Dios y tú ves el sol y tú ves los arbolitos y tú ves, pero ese árbol estaba muerto hace 3 meses y ahora mira tan bonito como está, ¿qué pasa? Eso da testimonio, wow, tiene que haber un gran diseñador detrás de todo esto que está en control y se llama Dios. O sea que la creación es buena. Hace unas semanitas estábamos estudiando Génesis. ¿Y cómo empieza Génesis 1? ¿Y cuál es la frase que más se repite en todo ese primer capítulo?
que va directamente en contra de las mentiras del gnosticismo. Porque el gnosticismo dice que toda la materia es mala. ¿Y qué dice Génesis 1? Y Dios creó tal cosa y vio que era ¿qué? Bueno. Y Dios hizo tal cosa y vio que era bueno. Y en este día creó al hombre y vio que era bueno. Y creó a los pájaros y vio que era bueno. Y creó la hierba y creó las aguas y las separó. Hizo absolutamente todo. Y vio que era bueno. Y yo digo, ¿por qué entonces esas personas en esa época llegaron a desviarse tanto de la realidad? ¿Por qué llegaron a desviarse tanto de la verdad bíblica y creerse estas mentiras? ¿Y por qué pasa tanto en el día de hoy? Justificando actitudes, pensamientos y acciones que no agradan a Dios. Porque sí, como igual ya yo me voy a morir, ya cuando esté allá en la presencia del Señor, ya sí yo voy a estar bien. Pero mientras estoy aquí en la tierra, mire, es que yo estoy ya predispuesto a pecar. Y Juan, Pablo y Timoteo dicen, si ustedes han escuchado la verdad, si ustedes realmente han creído que Cristo Jesús vino a perdonarlos de sus pecados, ahora deben manifestar por medio de ese cuerpo que antes hacía cosas malas, ahora ese cuerpo va a manifestar obediencia y amor, primero a Cristo y después con todos los demás. Y por eso la palabra amor es otra palabra que tanto menciona Juan en su carta, primera, segunda y tercera de Juan, e incluso el Evangelio, según Juan, usa tanto el término del amor. Y en pocas palabras lo que dice Juan es que la idea central de esta carta es que al conocer la verdad, se van a poder identificar a los extraños que van pasando por Éfeso para ver que son también cristianos. Es decir, si esa persona conoce la verdad y si tú conoces la verdad y nunca se han visto, pero después del saludo se dan cuenta que también son verdaderos creyentes, ¿qué va a hacer? Sí, extraños, pero ahora va a crecer y se va a formar un lazo de amor, de unidad, en esa verdad que ambos comparten, en el amor que lo recibe, ¿verdad? Es decir, muestren su hospitalidad con estos extraños que creen la misma verdad. Digamos que viene por allá de la China una persona que viene a predicar el evangelio y ha pasado por muchos países y llegó a pasar por estos lugares. ¿Qué deberíamos hacer tú y yo? Si tú y yo conocemos la verdad, deberíamos tener discernimiento si esa persona realmente está proclamando el evangelio o está diciendo otras cosas. Segunda de Juan nos dice, si no está diciendo la verdad, a él no lo apoyen porque estaríamos apoyando más mentiras. Pero si tú tienes el discernimiento de ver que esa persona está proclamando la verdad, sé hospitalario con ella. Sé hospitalario con esa persona porque sus cuerpos necesitan descanso. Sé hospitalario porque sus cuerpos necesitan alimentos para seguir adelante con esa obra. Pero si tú no conoces la verdad, ¿cómo vas a poder discernir si el que viene a hablar te está diciendo la verdad o no? ¿Cómo vas a saber? Si tú conoces la verdad, vas a poderlo identificar. Necesitan entonces estas personas ser atendidas porque en esa época se aprovechaban de todo mundo y más específicamente de los que no eran del área. ¿Sí se acuerdan en esa clase que hablamos de la hospitalidad? Decían que cuando alguien iba pasando por una ciudad, ¿qué pasaba? Les iban a cobrar más. Y así como en el día de hoy hay anuncios y muchas cosas, en esa época también había publicidad. Yo voy a predicar de Cristo a Éfeso y se iba uno caminando para allá, para Éfeso, porque no había carro en esa época. Y empezaba uno a ver avisitos. 20 columnas, quédate a dormir aquí. Y lo que muchas personas no entienden es que piensan que eso era la misma facilidad que había en el día de hoy, que uno va manejando y uno tiene allá el Hilton y el Holiday Inn y hay cualquier cantidad. Hay como 6, 7 hoteles en un mismo lado. Y uno dice, de pronto en esa época era igual y iba caminando y entonces él escogía dónde se quería quedar. Pero en esa época no era así. Y a propósito, en esa época muchos de estos lugares donde se ofrecía un lugar para dormir eran lugares de perdición. Eran lugares dedicados primero a ídolos grecorromanos. Segundo, se practicaban muchas cosas inmorales, desde la prostitución al alcoholismo y muchas otras cosas. O sea que imagínense un cristiano yendo para allá a decir, ¿será que me quedo aquí o no? Y Juan entonces les dice,
¿Por qué vas a permitir que un hermano en la fe pase por esa situación? Si tú tienes un lugar donde darle posada, dáselo, para que sus ojos no se contaminen con lo que puedan ver en esos lugares, para que sus cuerpos no se contaminen con lo que puedan presenciar en ese lugar, para que su mente esté tranquila y en paz y no se contaminen con las cosas paganas. Eran lugares dedicados a ídolos. Y hay un libro que se llama La vida cotidiana de los primeros cristianos, de un señor que se llama Adalbert Hammond, y él decía, un aviso que está registrado y que esto decía, y uno iba caminando y ahí hay un hotel que dice, aquí Mercurio te promete negocios, Apolo te promete salud, Septumanus descanso, quien se encuentra aquí se encuentra mejor, piensa bien a dónde llegas. O sea, imagínese un cristiano pasar por ahí y decir, bueno, si me meto ahí me están prometiendo más platica, mejores negocios, de pronto entro pagando por una habitación pero salgo con más plata. Tal vez uno enfermo, yo que sé, cansado de tanta caminata y decir, ay, es que Apolo promete salud, descanso. Pero un verdadero creyente diría, yo no me voy a meter en ese sitio. Yo no me voy a meter ahí porque mi vida ya no está comprometida con los negocios de este mundo. Ya mi salud depende es de Dios y si Él me quiere fortalecer, que me fortalezca para que yo pueda continuar con este trabajo de proclamar la verdad. Si puedo descansar, gloria a Dios, pero si no, sigo adelante. Piensa bien dónde llegas. Y yo me imagino a muchos, sí, yo mejor no me quedo aquí. Señor, por favor, presenta a una persona que conozca la verdad que quiero proclamar. Y Juan les daba a entender a estas personas, compadézcanse de ellos, entiendan por lo que están pasando. Y si ustedes conocen la verdad, entonces recíbanlos. Juan sabía muy bien lo que estaban enfrentando los cristianos de otros lugares que iban de viaje y pedía de una manera tan amorosa, recíbanlos en verdad y en amor. Y yo no sé, tú tal vez estarás pensando ahora, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Sí, porque uno a veces se pone a leer la Biblia, a estudiar, y dice, ¿y yo qué? ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida? Sí, yo de vez en cuando soy hospitalario, yo recibo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero ¿qué impacto realmente tiene en mi corazón ver ese saludo que Juan le hace a Gayo? Y aunque esta carta fue escrita a Gayo, nos permite ver las características de alguien que se mantiene en la verdad y en el amor. Gayo era una persona que se mantenía en la verdad y en el amor. Y las características de esta persona deberían verse reflejadas en la vida del resto de cristianos. Nos permite ver el crecimiento espiritual de alguien que de verdad persevera en la fe y cómo tú y yo deberíamos seguir ese ejemplo. La pregunta es, ¿cuál era la verdad a la que se estaba refiriendo Juan? Sí, porque uno dice, la verdad pues es no decir mentiras. Pero Juan no se estaba refiriendo a no solamente decir mentiras, o sea, era una gran amplitud de lo que Juan decía, vive en la verdad. O sea, Gayo, yo te amo en la verdad. Gayo, tú andas en la verdad. Gayo, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, ¿qué verdad era esa? La verdad que creía Gayo era el evangelio. Era lo que Pablo le dijo a Timoteo que fuera a repartirle a todo mundo. Vaya y dígale a todo mundo que Cristo vino a este mundo, ¿a qué? A perdonar a los pecadores. Y en el día de hoy, claro, ustedes son como hijos espirituales y no hay mayor gozo de nosotros de decir, tú te has aferrado a esa promesa. Los que son padres de familia, no hay mayor gozo que digan, ¿sabes qué, Señor? Aunque mi hijo o mi hija pueda tener el mejor trabajo, pueda ir a la mejor universidad, pueda hacer todas estas grandes cosas, no hay mayor gozo en mi vida de que ellos anden en la verdad. No hay mayor gozo para mí, Señor. No hay nada que se compare. No hay absolutamente nada que yo desee para mis hijos que sea esa prosperidad de ¿qué? Del alma. Y de todo lo demás, si es la voluntad del Señor. Pero no hay mayor gozo. Y es lo mismo que pasaba entonces en esa época. ¿Qué verdad creía Gayo? Claro, él creía el evangelio de que Jesús vino a perdonar el pecado de nosotros. ¿Qué creen tus hijos? ¿Cuál verdad creen tus hijos? Y Juan no solamente se refería a ese pedacito de que es que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. La verdad bíblica es más profunda de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y se refiere también a todo el consejo de Dios, es decir,
toda la Biblia, lo que es la sana doctrina, lo que es conocer la ley moral de Dios. Esa es la verdad de la cual Juan está hablando. La verdad, mi querida familia, era una característica que identificaba muy claramente a Gallo como un fiel seguidor de Cristo y maduro espiritualmente hablando. Y yo no sé si tú realmente amas esa verdad. Yo no sé si tú realmente muestras en tu vida de manera pública esa verdad que dices creer. Yo no sé si tú andas en ella constantemente y te gozas en hacerlo. Porque muchos dicen, sí, yo conozco la verdad, yo conozco la Biblia, yo voy a la iglesia, yo estudio, yo leo, pero es que me toca hacer tal cosa. Públicamente yo no quiero hacer eso. Sí, como hablamos la semana pasada, yo soy de la secreta. Ya, que no se den cuenta, ¿verdad? Que soy cristiano. ¿Qué es eso? Sí, está prosperando mi alma, estoy conociendo, estoy acercándome al Señor espiritualmente hablando, pero mi vida no lo está manifestando. Y yo no sé si tú realmente entonces amas esa verdad. Porque si tú amas esa verdad, vas a querer que tu vida lo manifieste en todo momento. En todo momento. Vas a querer dar testimonio público. O sea, es increíble cómo esta palabra nos amonesta eso. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. No es que Gallo se hubiera inventado otra verdad, es que él se había aferrado tanto al evangelio que lo volvió suyo y él dijo, es que este es mi Cristo, este es mi Salvador, él es el que me perdonó. Yo no quiero hacer nada más en la vida y que todo el mundo se dé cuenta. O sea, Gallo no fue a decirle, Juan, mira cómo me estoy comportando. ¿Qué pasó con Juan? Mira, me alegra que toda esta gente esté diciendo que tú estás caminando en la verdad. Me alegra que todo el mundo se dé cuenta. Y volviendo a la vida personal, yo no sé si ustedes, ¿verdad? Como hijos espirituales lo están manifestando. Pero cuando alguien nos llegue y nos diga, mira, me di cuenta que fulanito, fulanita está actuando en la verdad, qué gran gozo es para nuestros corazones. En el caso de la vida personal de las familias, que alguien te diga y te llame, mira, me encontré a tu hijo, a tu hija en tal lado y wow, qué integridad, wow, mira, se mantienen en la verdad, mira, no les da pena decir que ellos conocen de Cristo, se ve en sus acciones, en su cariño por los demás, se ve en la manera en lo que dicen no a lo que saben que no les conviene. Yo no sé si eso a ti te genera un gran gozo. Debe haber una manifestación pública. Nuevamente, ¿qué? Ataque al gnosticismo. ¿Qué dice el gnosticismo? No te preocupes por nada del cuerpo, solo el espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Sí, el espíritu es muy supremamente importante, pero no podemos poner a un lado nuestro cuerpo y nuestras acciones. Y yo no sé si realmente tú entiendes entonces qué es conocer la verdad bíblica. Yo no sé si tú realmente entiendes qué es amar a Jesús. Porque si yo no conozco a alguien, ¿cómo le voy a amar? En el caso matrimonial, ¿cómo vas a amar tú a tu cónyuge si no lo conoces a profundidad? Si no conoces sus verdades, si no conoces su forma de ser, su carácter, ¿cómo lo vas a amar? ¿O cómo la vas a amar? Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. ¿Cómo voy a amar a Cristo Jesús si no conozco su verdad? ¿Cómo voy a amar a Cristo Jesús si no conozco su forma de ser, su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia, su santidad? ¿Cómo voy a amarlo si no conozco eso? ¿Y cómo voy a amar a los demás que están en la iglesia, es decir, a mi familia en la fe? ¿Cómo los voy a amar si yo no crezco en esa verdad para conocerlos a ellos también? Porque mi amor por ellos no crece por emociones. Mi amor por ellos crece cuando ellos también crecen en la verdad, es decir, nos mantenemos unidos bajo ese mismo lazo. Y esa es la verdad, mi querida familia, el evangelio, el consejo de Dios, la Biblia, la sana doctrina. La verdad no es lo que la cultura dice. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero la cultura dice muchas cosas y tal vez mañana cambie de opinión. La verdad no es incluso lo que los noticieros dicen, porque ahora se han enredado tanto los noticieros que dan aquí una noticia y allá la cambian completamente. La verdad no es lo que aparece en las redes sociales. La verdad es lo que Dios dice y punto. Y esa es la verdad que nos guía a Cristo. ¿Por qué entonces es la verdad importante para ti y para mí? Porque la verdad te va a guiar a Cristo. Es decir, si tú no conoces a Cristo, la Biblia, así nadie más te habla a ti de Jesús, la Biblia, la verdad del Señor, te va a llevar a conocer de Cristo. La verdad también nos equipa para servir al Señor mientras Él vuelve.
La paz, la verdad es la que nos da paz a nosotros. No sé ustedes, pero como cristianos podemos asegurar que todos pasamos por momentos difíciles, ya sea físicamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo se desgasta, nos enfermamos, nos cansamos, nos pasa de todo y eso empieza a generar angustia en el corazón. Pero no hay mayor antídoto para un corazón angustiado si no es la palabra de Dios, es decir, si no es la verdad. La verdad, mi querida familia, es nuestra arma de ataque. Y precisamente en Efesios se habla de la armadura del cristiano. ¿Sí se acuerdan la armadura del cristiano? El yelmo, la coraza, ¿verdad? El cinturón, los zapatos, ¿qué? ¿O el calzado de qué? Ahí está. Toda la armadura del cristiano se habla en Efesios. ¿Y toda esa armadura es para qué? Es una manera de defensa ante los ataques del enemigo. Con el escudo apaga las, ¿cómo se dice? Las flechas o los cosos estos de fuego que llegan con mentiras a atacar la vida. Mantente con esa armadura puesta para recibir la defensa, ¿verdad? Pero curiosamente, esa armadura no solamente es para defenderse, sino que también tiene ¿qué? Un arma de ataque que se llama la verdad. Tiene un arma de ataque que es una espada de doble filo que se llama la Biblia. Una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo del corazón. Y yo no sé cuántas veces tú has escuchado la palabra de Dios y dice, pareciera que tuvieran una camarita viéndome a mí a todo momento para que lleguen a conocer lo más profundo de mi ser. Y no es que la persona que esté hablando lo conozca, sino que es la misma palabra de Dios que llega a lo más profundo de tu interior y dice que divide hasta los tuétanos, es decir, llega a lo más profundo de tu ser. Y esa arma de ataque que tú y yo tenemos como cristianos es la verdad, es decir, es la Biblia. Curiosamente es la única parte de esa armadura que sirve para atacar al enemigo y es la palabra de Dios, es la verdad del Señor. Yo no me puedo defender y atacar al enemigo con mis opiniones, con mis emociones. La única arma que yo tengo para atacar al enemigo es la verdad de Dios. ¿Cómo se defendió Jesús cuando vino el diablo a tentarlo? Escrito está. En otras palabras, desenvainó la espada de la verdad. Le dijo, ¿usted quiere venir aquí a atacarme y engañarme? ¿A cambiar cositas en la Biblia? Venga, yo le muestro la verdad. Tú y yo deberíamos vivir de la misma manera. Por eso, mi querida familia, la verdad es sumamente importante. Y por eso Juan hacía tanto énfasis en el saludo que le daba a Gallo. Porque la verdad es la que nos lleva a la madurez espiritual. Sin la verdad, el alma no prospera. Sin la verdad no hay madurez espiritual. ¿Sí? Tú y yo no vamos a poder crecer sin la verdad. Y bien lo decía el salmista en el Salmo 86:11. Enséñame, Señor, tu camino y andaré en la verdad. En pocas palabras, el que crece espiritualmente, y no solamente crece espiritualmente, sino el que crece espiritualmente y manifiesta su fe de manera pública, es porque anda en la verdad. En las palabras de Juan, el que crece espiritualmente y manifiesta su fe de manera pública, está mostrando que su alma está prosperando. Pero el que crece solamente espiritualmente, pero no lo manifiesta en su fe, no lo manifiesta en sus acciones, muy seguramente es que su alma no está prosperando como debería. O solamente se queda con obras de caridad y mostrando amor hacia los demás de manera pública, pero espiritualmente no crece. Realmente su alma entonces no está prosperando como debería prosperar. Y la pregunta entonces para nosotros en el día de hoy es, ¿cómo sé si soy un cristiano con un alma que prospera? ¿Cómo puedes saber tú si tu alma está prosperando en el día de hoy? De pronto un poquito más directos. ¿Cómo puedes saber si eres un maduro o un inmaduro espiritualmente hablando? ¿Cómo puedes saber si estás creciendo en la verdad y en el amor? Y la respuesta a esta interrogante está a lo largo de la Biblia, mi querida familia. No hay necesidad de inventarse cosas. Todo está en la Biblia. Y Pablo en Corintios habla sobre esta realidad y él dice, si todavía están buscando solamente la leche espiritual, es decir, si todavía están en las cosas básicas después de varios años en la fe, muy seguramente
No estás creciendo espiritualmente y eres un ¿qué? Inmaduro espiritual. Si llevas 10, 15, 20 años en la iglesia y dices que eres cristiano, pero todavía estás buscando las cosas básicas, tu alma no está prosperando como Dios espera que prospere. No estás madurando espiritualmente como el Señor espera que tú madures y prosperes. ¿Y cuántas personas en el día de hoy llevan años en la vida espiritual y siguen en las mismas? No que sea malo que estén nuevamente hablando de una verdad, pero se quedan tan cortos y se limitan tanto a buscar el conocimiento del Señor. Dice Gálatas 4, del 1 al 3, y todavía tienes la necesidad de que les estén enseñando una y otra vez lo mismo como a un niño, es entonces una señal de que no estás creciendo espiritualmente y tu alma no está prosperando. 1, 2 o 3 veces está bien, mira, explícame esto que no lo entiendo. Pero si constantemente estás buscando que te enseñen lo mismo como a un niño, dice la Biblia según Gálatas 4, tu alma no está prosperando, es decir, no estás creciendo espiritualmente. Si hay inestabilidad en tu fe y te crees todo lo que tú escuchas y te desvías con otras enseñanzas que sabes que, aunque suenen espirituales, muy posiblemente no son 100% bíblicas, como decía en Éfeso, te dejas llevar como las olas del mar, inconstantes de un lado para otro, con vientos de doctrinas. ¿Qué cosas están escuchando las personas en el día de hoy? Y se las creen todas. No lo van a decir, venga a ver si es verdad lo que la Biblia dice. Ah, eso sonó bonito, eso sonó espiritual, debe ser verdad. Y muchas personas en el día de hoy muestran inestabilidad en su fe precisamente por eso. Porque escuchan algo y son vientos de doctrinas y los llevan de un lado para otro, como olas del mar, dice Efesios 4. Y si tú estás pasando por esa realidad, muy seguramente tu alma no está prosperando. Estás mostrando inmadurez espiritual. Pero para ir tal vez más directos, Hebreos 5:11, yo creo que es el pasaje más claro sobre lo que es manifestar, ¿verdad? Lo que es la prosperidad del alma, el crecimiento espiritual. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que puesto que os habéis hecho tardos para oír, porque ya deberían ser maestros. Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Un maduro espiritual, es decir, una persona que tiene un alma que esté prosperando, practica constantemente, no se queda ahí sentado en su sofá cristiano, dice que me enseñen y yo aprendo y yo crezco espiritualmente hablando. Practica su fe, dice, se ejercita para discernir el bien y el mal. ¿Cómo tú puedes saber si alguien que pasando por ahí es cristiano? Si no te dedicas a hablar con muchas otras personas y cuando uno sale a evangelizar uno se da cuenta, este ha conocido del Señor, este no. Pero cuando uno sale así por primera vez, ¿qué pasa? Es difícil discernir entre sí y no, porque no hay práctica, no hay experiencia. Pero el que crece espiritualmente, el que ha permitido que su alma prospere por medio de la verdad, ha tenido alimento sólido, lo ha puesto por práctica y ahora puede discernir entre el bien y el mal. Dice el versículo 1 de Hebreos 6, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. En otras palabras, no podemos poner a un lado que Cristo murió por nuestros pecados. No podemos poner a un lado y nunca olvidar que sin Él nuestra fe sería vana. Pero dice la Biblia que si queremos avanzar hacia la madurez, no podemos conformarnos con solamente predicar y hablar y estudiar de que Jesús fue a la cruz por mí. Claro, ese es el centro de nuestra fe. Pero si tú llevas 10, 15, 20 años en la vida cristiana y lo único que hablas y lo único que entiendes es que Cristo murió por ti en la cruz, déjame decirte que no has avanzado en esa madurez que habla la Biblia.
Déjame decirte que muy posiblemente tu alma no está prosperando como debería prosperar. Déjame decirte que muy seguramente no hay madurez espiritual en tu vida. Y aunque conoces la verdad, ¿sabes qué conoces? Este poquito. Y no has entendido que la verdad de Dios es algo supremamente profundo, que deberíamos estar esforzándonos todos los días para poder llegar a conocerlo cada vez más. El que crece y madura espiritualmente hablando es el que se aferra a la verdad de Cristo y tiene esa seguridad de salvación por los méritos de Jesús. No porque yo me fui a estudiar y me conocí toda la Biblia ahora, entonces yo soy salvo, no. Ahora entiendo cada vez más lo que hizo Jesús por mí, que es una cosa completamente diferente. Ahora tengo cada vez más esa seguridad de que soy salvo. Y alguien que es maduro en la fe, alguien que tiene un alma que prospera, alguien que constantemente crece espiritualmente, lo manifiesta públicamente. Y se ve en su manera de hablar, se ve en su estilo de vida. Ya no piensa lo mismo, ya no habla de sí mismo. Ya no dice yo y yo esto. ¿Qué hace ahora? Ahora solamente habla de Cristo. Habla de la verdad del Evangelio. Y absolutamente todas, pero todas las conversaciones que tiene, ¿sabe dónde las lleva? A Cristo. Pues sí, podemos empezar a hablar de fútbol, podemos empezar a hablar de comida, podemos empezar a hablar de política, de lo que quieran. Pero mi meta ahora es llevar esta conversación a que las personas entiendan quién es Cristo, la verdad que rescató mi ser. Y por medio de esa verdad, el nombre de Jesús es exaltado. En otras palabras, el que es espiritualmente maduro, el que es alguien que tiene un alma que prospera, ahora tiene alimento sólido. ¿Y qué está haciendo? Está llevándole la leche espiritual a todas esas personitas que son nuevas en la fe. El maduro espiritual entonces es alguien que abunda en el amor, y es un amor santo y es un amor incondicional que está constantemente forjando lazos los unos con los otros. Es alguien que constantemente crece en gracia y conocimiento, y según Juan, es alguien que lo expresa por medio de su fidelidad en el servicio de la obra del Señor. En el caso de Gallo, mi querida familia, podemos estar seguros que él tenía todas estas características y hacían parte de su vida. Por eso Juan le hablaba de esa manera. Por eso Juan decía: hijo mío, no hay mayor gozo que yo escuche de otros que te vean a ti viviendo de esa manera tan madura en este mundo tan corrupto y patas arriba. Gallo había sido instruido en el amor y la verdad. Y es increíble ver cómo la verdad del Evangelio y el amor de Cristo pueden llegar a hacer de 12 completamente extraños esa relación tan pero tan cercana. Yo no sé si tú has podido llamar a alguien que ha sido completamente extraño para ti, llamarlo hijo o hija. Era lo que pasó con Juan y Gallo. Ellos no se conocían, ellos pensaban cosas completamente diferentes, pero hubo una cosa que les dio un lazo de amor inquebrantable que se llamaba ¿qué? El evangelio de salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y eso fue lo que llevó a dos extraños a amarse de tal manera, al punto que Juan hablaba de él y los pocos que quedaban como sus hijitos. Esa es la verdad del evangelio, mi querida familia. El amor en Cristo se fortalece y crece y se manifiesta cuando tú y yo conocemos esa verdad. Nuestro amor no con los demás no es por emociones. Claro, emocionalmente sentimos muchas cosas, pero nuestro amor por ustedes no está fundamentado en las emociones, porque las emociones fallan, pero la verdad de Dios nunca, absolutamente nunca va a cambiar. Si nosotros los amáramos a ustedes de manera emocional, de alguna u otra manera uno sabe, uno no es perfecto y uno dice: ay, mire cómo me miró, mire cómo me habló, mire lo que sea. Afectó mis emociones, ya yo lo trato diferente. Pero por eso tú y yo nos amamos los unos a los otros en la verdad de Cristo. Sí, mis emociones cambian y todos los días, pero la verdad de Cristo es la misma ayer, hoy y siempre. Y siempre que tú y yo estemos compartiendo esa misma verdad, esos lazos de amor van a seguir creciendo y nos van a seguir trayendo cada vez más cerca los unos a los otros. Esa verdad que tú y yo compartimos, de que reconocemos y no nos da pena ya reconocer: sí, mira, yo era un pecador y estaba condenado, y el otro te diga: sí, yo también. Que tú puedas compartir esa realidad de que estábamos condenados por nuestro pecado, pero Dios envió a su Hijo amado, quien llevó una vida perfecta, la vida que ninguno de nosotros pudo cumplir,
Él la cumplió y sin culpa alguna Él fue al madero a pagar por nuestra condena. Tú y yo compartimos esa verdad. Pero no solamente nos quedamos hasta ahí, sino que esa verdad continúa. Y es que aunque Él llevó una vida perfecta en este mundo, Él murió una muerte de cruz por nosotros. Inocente fue y Él fue al madero y murió por nosotros. Y fue sepultado, pero nuestra verdad no termina ahí, continúa. Y es que tú y yo creemos la verdad de que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y nuestra verdad continúa y es que creemos que después de 40 días Él ascendió a los cielos y ahora se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nuestra verdad no termina ahí, sino que continúa sabiendo que Él volverá por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Ahí estamos tú y yo anclados, ¿verdad? Ante cualquier viento de doctrinas, mentiras y falsas enseñanzas que nos quieran separar de aquel que nos amó. Y todos aquellos que creen esa verdad, mi querida familia, forman ese tipo de lazos fuertes con quienes están en Cristo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar eso y tal vez mirando al que esté a tu lado, adelante o atrás, y tú digas, Señor, me parece tan, pero tan ilógico que exista más amor con estas personas de la iglesia que con personas que viven dentro de mi mismo hogar. Me parece, Señor, tan, pero tan ilógico que exista más amor con estas personas que llevo conociendo tan poco tiempo que con algunos que están bajo mi mismo techo. ¿Y por qué pasa eso? Porque tal vez muchos de los que están bajo tu techo no conocen la verdad y no conocen del amor del que vino por nosotros. Este saludo, mi querida familia de Juan, es una gran motivación para perseverar en la fe. Es una motivación para esforzarnos a crecer y fortalecer nuestro espíritu. Es una motivación para que tú y yo podamos manifestar de manera pública con todas las personas que nos rodean de que vale la pena vivir como para Cristo, de que podamos seguir compartiendo de esa verdad. La vida cristiana realmente es como un avión. Y yo no sé si ustedes han visto un avión volar con una sola ala. Es imposible que despegue. ¿Cuántas alas necesita un avión? Mínimo 2, mínimo. Y una de esas alas en la vida cristiana debe ser la verdad. Y el otra ala debería ser el amor. Y por eso la vida de muchos cristianos no avanza. La vida de muchos cristianos no despega precisamente por eso. Porque tal vez tienen una ala dañada. Sí, tal vez conocen muy bien la verdad. Pero el ala del amor, ¿cómo está? No lo manifiesta con sus obras. Y ese avión no despega y se queda ahí parqueado, llenándose de combustible, de toda la verdad. Y dice, ya, yo estoy listo. Pero no puede despegar porque está la otra ala que no hay amor. O tal vez otros sí tienen el amor presente, tienen las mejores intenciones, pero todavía hay inmadurez espiritual. Todavía se están sustentando con leche y no vianda. No tienen la verdad. ¿Y ese avión qué hace? Claro, quiere ir a hacer cosas y trata de despegar ese avión, pero solamente tiene el ala del amor. ¿Y qué hace ese avión? Se la pasa dando vueltas ahí en la pista y no despega. Y tal vez sí ese avión está dando vueltas, mandando paqueticos de caridad, obras de caridad, manifestando el amor por medio de estas cosas, pero no la verdad de Cristo. Y si ese eres tú, tal vez llegues a ser, sí, una persona muy linda y querida, una persona muy buena gente, y tal vez te lleguen a identificar por el servicio, pero no por la verdad de Cristo. Cuando se te acaben los favores por hacer, cuando se te acaben las cosas por regalar, cuando te canses y no puedas servir, ya el amor que te tenía no va a ser el mismo. Decir, ya cambió. ¿Por qué? Porque nunca compartiste de la verdad. Y es triste, es muy triste ver cómo muchas organizaciones en el día de hoy han caído en ese error. Yo no sé si ustedes conocen de todas las organizaciones misioneras que existen en el mundo, cómo empezaron, cuál era el propósito central de muchas, por dar un ejemplo de la Cruz Roja. Ellos iban a diferentes lugares a hacer algo y era primordialmente, vamos a llegar allá a predicar a Cristo, a proclamarles el evangelio. Y mientras estamos allá, por medio de nuestras obras, por el amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer beneficios de salud.
La Cruz Roja se dedicaba a eso. Pero ¿qué pasó con el tiempo? No hubo el crecimiento espiritual. No hubo prosperidad del alma. Se quedaron como bebés espirituales y se quedaron ahora solamente con la cruz, pero no con la verdad bíblica. Y sí, todavía van y hacen grandes cosas por muchas personas, pero ¿qué pasa? Ya la gente va ya es para que le den su vacuna, su comidita, lo que sea, pero no van a buscar de Cristo. Y yo no sé cómo está tu vida en el día de hoy. Yo no sé cómo está el avión espiritual de tu corazón. Yo no sé si ya has despegado. Yo no sé si ya tienes las alas listas y es que estás esperando ese empujoncito del día de hoy para poder arrancar y decir, ¿sabes qué, Señor? Es momento de avanzar y despegar en mi vida espiritual. Pero si no es así, tienes que decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito más de tu verdad porque así no puedo arrancar. Tal vez tienes la verdad y no el amor. Dile, Señor, pon la convicción en mi corazón de poder empezar a actuar y vivir conforme a la verdad que sigues llenando mi corazón. Si tú anhelas que tu vida cristiana despegue y avance, necesitas las dos cosas. Necesitas la verdad y necesitas el amor en Cristo Jesús. La verdad del Evangelio y el amor en aquel que nos salvó. Yo sí te puedo motivar en el día de hoy a que puedas darle las gracias al Señor por cada una de las personas aquí reunidas, aun por aquellos que tal vez no pudieron asistir en el día de hoy, que puedas darle las gracias al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque aquí has formado un ministerio, tal vez pequeño como el de aquella iglesia donde estaba Gallo, pero los pocos que perseveraban en esa verdad, Señor, manifiestan la gracia, manifiestan tu amor, manifiestan tu verdad. Y qué bueno que tú puedas entonces clamar por cada uno de ellos en esta mañana. De ese amor que experimentas y puedas glorificar el nombre del Señor. Si le sabes que, Señor, yo te doy gracias por esta personita. Y te motivo en esta mañana que ya no pienses más en ti, sino que pienses en el otro. Si tal vez tú has visto a un hermano en tu fe decaer espiritualmente, clama y pídele al Señor y dile, Señor, por favor guarda su corazón. No dejes que vientos de falsas doctrinas los alejen de la realidad y de la verdad, pues tú sabes cómo me duele el corazón cuando esto pasa. Pero qué gran gozo hay, Señor, cuando escucho que esta persona anda en la verdad y lo manifiesta, Señor, día tras día. Es donde tú estás, clama por aquella persona que el Señor ponga en tu corazón.